Capítulo 1. Madentide. ¿Irás solo? Murtagh miró a Espina, extrañado. El dragón rojo se sentó a su lado en lo alto de la colina rocosa donde habían aterrizado. En la penumbra del atardecer, el brillo de sus escamas quedaba amortiguado, apagado como el de las brasas de una hoguera con la leña amontonada, a la espera de que un soplo de aire le devolviera su brillo. ¿Qué? ¿Vendrías conmigo? Espina abrió apenas la mandíbula, mostrando una sonrisa lobuna compuesta por sendas filas de dientes blancos y afilados, todos ellos largos como un puñal. ¿Por qué no? Ya nos temen. Deja que chillen y que salgan corriendo al vernos llegar. Los pensamientos del dragón resonaban como una campana en la mente de Murtagh. Meneó la cabeza mientras se desataba el cinto del que colgaba la Zarrock, su espada. ¿Eso te gustaría, eh? Espina abrió aún más sus fauces y se lamió el morro con la lengua rasposa. Quizás sí. Murtagh ya se imaginaba a Espina corriendo por algún callejón, persiguiendo a la gente, mientras rozaba las fachadas de los edificios con sus potentes hombros, rompiendo vigas, postigos y cornisas. Murtagh sabía cómo acabaría aquello, con fuego, sangre y un rastro de edificios destruidos. Creo que es mejor que me esperes aquí. Espina ahuecó sus aterciopeladas alas y tosió desde lo más profundo de la garganta. Entonces quizá debieras usar la magia para cambiar el color de mis escamas, y podríamos fingir que somos Eragon y Zafira. No estaría bien. Murtagh resopló mientras dejaba la Zarrock sobre la hierba seca. Le había sorprendido descubrir que Espina tenía un sentido del humor tan mordaz. No era algo que le resultara tan evidente en el momento de su vinculación mutua, en parte por lo joven que era Espina, y en parte por otras circunstancias. Por un momento, Murtagh ensombreció el gesto. No. Bueno, en todo caso, si cambias de idea. Serás el primero en saberlo. Con la punta del morro, Espina tocó la espada. Ojalá pudieras llevarte tu colmillo. Tu garra. Tu afilada aflicción. Murtagh sabía que Espina estaba nervioso. Siempre lo estaba cuando se iba, aunque fuera por un periodo breve. No te preocupes. No me pasará nada. El dragón resopló y de sus dilatados orificios nasales salió una nube de humo claro. No me fío de ese intrigante con boca de tiburón. Yo no me fío de nadie más que de ti. Y de ella. Murtagh titubeó al acercarse a una de las alforjas colgadas de la grupa de Espina. De pronto vio ante él los ojos ovalados de Nasuada. Sus pómulos. Su dentadura. Fragmentos que no bastaban para componer una imagen completa. El recuerdo de su olor, acompañado de una gran nostalgia, la dolorosa sensación de una ausencia de lo que habría podido ser y que ya estaba perdido para siempre. Sí. No le habría podido mentir a Espina ni queriendo. Estaban demasiado unidos. El dragón tuvo la gentileza de dirigir la conversación a un terreno más inofensivo. ¿Tú crees que Saros habrá detectado algo interesante? Sería mejor que no, dijo Murtagh, mientras sacaba un ovillo de cordel de la alforja. ¿Pero y si lo ha hecho? ¿Nos dirigimos hacia la tormenta o huimos de ella? Murtagh esbozó una fina sonrisa. Eso depende de lo violenta que sea la tormenta. Podría no ser evidente. El viento es capaz de mentir. Él midió un largo de cordel. Entonces seguiremos olisqueando hasta que nos resulte evidente. Mientras estemos en disposición de cambiar de trayectoria si se hace necesario. Es de esperar. Con el ojo que tenía más cerca un rubí que brillaba con una potente luz interna, Espina miró fijamente a Murtagh mientras éste cortaba el cordel y lo usaba para atar la cruceta del Zarrock al cinto y la vaina, de modo que la espada de color carmín no pudiera caerse. Luego la colocó en la alforja, donde permanecería oculta y segura, y volvió a situarse frente a Espina. Estaré de vuelta antes de que amanezca. El dragón parpadeó y se agachó, como si se dispusiera a dar un salto. Arañó el suelo con sus garras curvadas,
como un gato enorme frotando una manta, haciendo que se agrietaran las piedras y que salieran despedidas hacia atrás. Del pecho le brotó un murmullo grave, casi como un gemido. Mortag apoyó una mano en la rugosa frente de Espina y se esforzó por transmitirle una sensación de calma y confianza en sí mismo. En las profundidades de la mente de Espina se hicieron evidentes unos oscuros acordes de preocupación. No me pasará nada. Si me necesitas. Puedo contar contigo. Lo sé. Espina arqueó el cuello y dejó de mover las garras. Mortag sintió en su interior una sólida, aunque frágil, determinación. Se entendían. Ten cuidado. Atento a cualquiera que quiera atacarte por sorpresa. El pecho de Espina emitió otro murmullo que le hacía vibrar hasta los huesos. Luego Mortag se caló la capucha de la túnica e inició el descenso por la ladera de la colina, abriéndose camino entre afilados y rocosos salientes y entre matojos de arbustos cubiertos de pinchos. Se giró una vez más para ver a Espina, que, agazapado en la cumbre, le miraba con sus ojos rasgados. Un hombre con un dragón nunca se siente solo. Eso pensaba Mortag. Avanzó a buen ritmo en dirección oeste, con zancadas largas y fluidas. Por muchas leguas que le separaran de Espina, una parte de ellos permanecería siempre conectada, aunque no pudieran percibir los pensamientos o las emociones del otro a causa de la distancia. Los unía una magia ancestral, y no estarían nunca solos hasta que uno de los dos muriera. Sin embargo, la magia no era su único vínculo. Las experiencias que habían compartido y los momentos duros, los ataques mentales, la tortura habían sido tan intensas, tan singulares, que Mortag no creía que nadie más pudiera comprender realmente por lo que habían pasado. Saber eso le proporcionaba cierto alivio. Allá donde fuera, hiciera lo que hiciera, siempre tendría a Espina. Es más, Espina le entendería. En alguna ocasión no. Estaría de acuerdo, quizá, pero incluso en ese caso mostraría empatía y comprensión. Y lo mismo ocurriría en sentido contrario. Aquello también suponía una limitación. Nunca podrían estar realmente solos como individuos. Pero a Mortag no le importaba. Ya se había sentido solo demasiado tiempo. El terreno descendió cada vez más hasta llegar a la bahía de Fande, varios kilómetros más allá. A orillas del mar se alzaba la ciudad de Seonon, una serie de edificios de paredes ásperas, envueltos en sombras, salvo por algún farol o vela ocasional, exiguos puntos de luz que plantaban cara a la oscuridad de la noche. Filas de barcos de pesca con las velas arriadas flotaban junto a los muelles de piedra, y con ellos 3 grandes navíos de altos mástiles y casco ancho, capaces de sobrevivir a la travesía alrededor del extremo norte de la península que separaba la bahía del mar abierto. Al otro lado de la bahía se alzaban las montañas de las Vertebradas, con sus crestas recortadas tras un banco de densa niebla, más allá de aquella entrada de agua, profunda, fría y hostil. Las bajas nubes grises cubrían tanto la bahía como el interior, y ni siquiera los pasos de Mortag interrumpían aquel pesado silencio. Un contacto frío en la mano le hizo levantar la vista. Del cielo caían gruesos copos, era la primera nieve del año. Abrió la boca y le cayó sobre la lengua un copo que se deshizo como un recuerdo agradable, fugaz e insustancial. Incluso en aquel lugar tan al norte, resultaba sorprendente que la nieve llegara tan pronto. Hacía ya 2 días del Madentide, y eso señalaba la llegada de los Bergenet, unos peces plateados de escamas duras que solían invadir la bahía cada mes de otoño. Los bancos de peces eran tan enormes y tan densos que casi se podía caminar encima, y Mortag había oído que, en el momento cumbre, los peces se acumulaban hasta lanzarse solos a las cubiertas de los barcos, impulsados por esa frenética necesidad de desovar. Estaba convencido de que aquello debía servirle a la gente de lección. La nieve no solía llegar hasta un mes o 2 después del Madentide. Si aparecía tan pronto, seguramente querría decir que se avecinaba un invierno brutal e implacable. Aún así, a Mortag le gustaba ver caer los copos, y disfrutaba con el aire fresco. Era la temperatura perfecta para caminar, para correr o para combatir. Pocas cosas había peores que luchar por tu vida y enfrentarse al mismo tiempo a un calor capaz de provocar desmayos. El pulso se le aceleró.
Se quitó la capucha e inició un trote apresurado. Necesitaba ir más rápido. Avanzó a paso firme por las llanuras que rodeaban Seunon, dejando atrás arroyos y arboledas, saltando muretes de piedra y cruzando campos de cebada y centeno que estaban a punto para la cosecha. No parecía que le viera nadie, salvo por un perro de caza que aulló a su paso tras la verja de una granja. Lo mismo te digo, pensó Murtagh. Su conexión con Espina se iba haciendo más débil, pero no acababa de desaparecer. Eso lo reconfortaba. Cada vez que se separaban se sentía tan inquieto como Espina, aunque hacía un esfuerzo por ocultarlo para no preocupar aún más a su dragón. Murtagh habría preferido aterrizar más cerca de Seunon. Si llegaba a necesitar ayuda, cada segundo sería vital. Sin embargo, el riesgo de que alguien pudiera ver a Espina era demasiado grande. Era mejor mantener las distancias y evitar un posible enfrentamiento con las fuerzas locales. Agachó la cabeza. Era agradable avanzar a pie llenando los pulmones de aire limpio y fresco, sintiendo el pulso rápido pero estable después de haberse pasado casi todo el día cabalgando sobre Espina. Le dolían un poco las rodillas y las caderas. No tenía las piernas arqueadas como tantos de los jinetes del ejército de Galbatorix. Sin embargo, si seguía pasándose la mayor parte del tiempo a lomos de Espina, podría acabar sucediendo. ¿Sería algo inevitable para cualquier jinete de dragón? Sin pensarlo, esbozó una sonrisa socarrona. Se imaginó a los legendarios jinetes de dragón, que especialmente a los elfos, caminando con las piernas tan curvadas como las de un lancero veterano, y le hizo gracia. Pero dudaba de que aquello pudiera suceder. Probablemente, los jinetes tendrían un modo de contrarrestar el efecto creado por la postura sobre la silla. En cualquier caso, cuando un dragón crecía demasiado, resultaba imposible sentarse sobre él a horcajadas. Suican, el enorme dragón negro de Galbatorix, era un ejemplo. En lugar de una silla de montar, el rey había instalado una pequeña plataforma sobre los enormes hombros de Suican. Murtagh se estremeció y paró junto a un árbol alcanzado por un rayo. De pronto, un escalofrío le recorrió los brazos y las piernas. Respiró hondo. Una vez. Luego otra. Galbatorix estaba muerto. Suican estaba muerto. No tenía ningún poder sobre él ni sobre ningún otro ser vivo. Somos libres, murmuró. Y le llegó una sensación de reconfortante calidez procedente de Espina, como un abrazo distante. Volvió a calarse la capucha y siguió adelante. Cuando llegó a la carretera litoral al sur de Seunon, Murtagh hizo una pausa tras un matorral y asomó la cabeza. Aliviado, observó que la carretera estaba vacía. Atravesó el matorral y aceleró el paso hacia el norte, en dirección a la ciudad gris. Una tenue luz atravesaba las escasas nubes, y quería llegar a Seunon antes de que oscureciera del todo. Unas profundas roderas surcaban el viejo camino, y las boñigas de vaca le obligaban a cambiar de carril cada pocos pasos. La nieve iba cuajando, creando una fina capa que le recordaba los encajes decorativos que solían llevar las damas de la corte en las ocasiones especiales. Al aproximarse a la muralla exterior de Seunon bajó el ritmo. Las fortificaciones eran recias y sólidas, aunque no tan altas como las de Teo Modras Leona. Los bloques de piedra negra estaban encajados sin dejar ningún hueco, y la muralla tenía cierta inclinación en la parte inferior, lo cual le pareció positivo. Aunque eso no tenía gran importancia ante el ataque de un dragón o un jinete. Un par de centinelas con lanza montaban guardia a ambos lados de la puerta sur de la ciudad. Murtagh levantó la vista y echó un vistazo a las almenas y los matacanes. No había arqueros apostados en el camino de ronda. ¡Qué poca previsión! Los centinelas irguieron el cuerpo al acercarse, y Murtagh dejó caer la capa para mostrarles que no iba armado. Los guardias cruzaron sus lanzas con un sonoro clink. ¿Quién va?, preguntó el hombre de la izquierda. Tenía el rostro como un colinabo, con la nariz gruesa, surcada de capilares reventados, y un cardenal amarillento bajo el ojo derecho. Un viajero del Madentide, respondió Murtagh en tono cordial. Vengo a comprar vergened ahumado para mi amo. El hombre de la derecha lo miró con desconfianza. Por su aspecto bien podría haber sido el primo del narigudo. Eso dices tú. ¿De dónde vienes, viajero?
¿Y qué nombre usas? Tornac, hijo de Teret, y vengo de Ilirea. La mención de la capital hizo que los centinelas se pusieran rígidos. Se miraron entre sí. El narigudo se sorbió la nariz y escupió en el suelo. El escupitajo fundió la nieve. Pues es un camino larguísimo para venir a pie, y sin caballo no sé cómo vas a cargar el pescado. Sí que lo es, reconoció Mortag, pero es que mi yegua se rompió la pata anoche. La metió en la madriguera de un tejón, la pobre. ¿Y has dejado ahí la silla? Dijo el de la derecha. Mortag se encogió de hombros. Mi amo paga bien, pero no por carretear la silla y las alforjas por media halagaesia. No sé si me entendéis. Los centinelas esbozaron una sonrisa socarrona, y Narigudo respondió, sí, te entendemos. ¿Tienes alojamiento reservado? ¿Dinero para una cama? Tengo suficiente dinero. Narigudo asintió. Ya. No queremos forasteros durmiendo en nuestras calles. Si te encontramos allí, te patearemos el culo. Y si causas algún problema, te echaremos de aquí. De la medianoche a la cuarta guardia, las puertas están cerradas, y por aquí no pasa ni la reina Nasuada. Me parece razonable, y dijo Mortag. Narigudo soltó un gruñido y los centinelas apartaron las lanzas. Mortag saludó con un respetuoso gesto de la cabeza y pasó por en medio para entrar en la ciudad. Mortag se rascó la barbilla mientras se adentraba en Seunon. Se había dejado barba a principios de año, para ocultar mejor su identidad. Y parecía que funcionaba. De momento, no se le había acercado nadie. Pero le picaba al contacto con la piel, y no pensaba dejársela lo suficientemente larga como para que el pelo se volviera blando y maleable. No le gustaba ir descuidado. Ya había constatado que recortarse la barba con la daga resultaba poco práctico, y no le apetecía recurrir a la magia, ya que dar forma a la barba con un hechizo, partiendo de una imagen mental, podía tener resultados inesperados. Además, no confiaba en que un hechizo pudiera llevarse el pelo sin que la piel corriera un riesgo, y lo cierto era que realizar la tarea a mano le producía cierta satisfacción. Le había comprado unas tijeritas de hierro a un hojalatero a las afueras de Narda. Funcionaban bastante bien, siempre que las mantuviera afiladas, bien engrasadas y sin óxido. Aún así, lucir la barba cuidada le resultaba casi tan pesado como afeitarse. Quizás se la afeitara en cuanto saliera de Seunon. La vía principal era una calle fangosa del doble de anchura que el camino del sur. Los edificios eran estructuras con entramado de madera, con los tablones superpuestos y encajados en las vigas de madera. Las vigas estaban barnizadas con pez para protegerlas de la sal de la bahía, y muchas estaban decoradas con tallas de serpientes marinas, pájaros y esbarlins. Sobre los tejados de tablillas había veletas de hierro, y en el pico del tejado muchas casas lucían un dragón tallado. Mortag tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de rascarse. Podría recitar toda la historia de la ciudad, desde su fundación hasta el presente. Sabía que las tallas eran de un estilo llamado popularmente KYSK, ideado por algún artesano anónimo en siglos pasados. Que la pizarra que cubría las paredes exteriores procedía de una cantera a menos de 40 kilómetros al noreste. Y que la buena gente de Seunon tenía un miedo atroz al bosque de los elfos, Duweldenbarden, y que hacía todo lo posible para evitar que los pinos de oscuras agujas invadieran sus campos. Todo eso sabía, y mucho más. ¿Pero de qué le servía? Le habían enseñado todo sobre el territorio, y al final había resultado que llevaba una vida de viajes y aventuras en la que un oído fino y una mano rápida tenían mucho más valor que cualquier conocimiento académico. Además, comprender lo que era y saber lo que hacer eran dos cosas muy diferentes. Galbatorix se lo había dejado claro. El rey sabía más que la mayoría, más incluso que algunos de los elfos o de los dragones más ancianos, y aún así sus conocimientos no le habían aportado la sabiduría necesaria. Había poca gente por la calle. Era tarde, y en los días posteriores al Madentide se celebraban grandes banquetes, por lo que la mayoría de los ciudadanos estaban dentro de las casas, celebrando una vez más la copiosa pesca de Vergened. Un trío de operarios pasó tambaleándose, apestando a cerveza barata y a tripas de pescado. Mortag mantuvo el paso firme, y ellos se desviaron para dejarle pasar.
Una vez que hubieron girado la esquina volvió a hacerse el silencio en la calle principal, y no vio a nadie más hasta que cruzó la plaza del mercado y vio salir a un par de mercaderes de un almacén discutiendo en voz alta. Un hombre bajito y con barba los siguió hasta la plaza, gritando aún más fuerte que ellos. «¡Un enano!». Murtagh agachó la cabeza. Desde la muerte de Galbatorix y la caída del imperio, hacía ya más de un año, se veían cada vez más enanos en los territorios poblados por los hombres. La mayoría eran comerciantes que vendían piedras, metales y armas, pero también había visto enanos trabajando como guardias armados. Murtagh no pudo evitar preguntarse cuántos de ellos serían los ojos y los oídos de su rey, Orik, sentado en el trono de granito de la ciudad montaña de Trondheim. Le pareció que el enano, que estaba a contraluz, miraba en su dirección, y Murtagh se tambaleó lentamente, otro borracho del Madentide de camino a su casa. El truco funcionó, y el enano volvió a fijar la atención en los mercaderes, que seguían parloteando. Murtagh aceleró el paso. Ahora que los enanos estaban por todas partes, Espina y él se encontraban con muchas más dificultades para viajar. No tenían nada en contra de los enanos como raza o cultura de hecho, Orik le caía bastante bien, y sus hazañas arquitectónicas eran impresionantes, pero ellos le odiaban profundamente por haber matado al rey Otrar, el predecesor de Orik, que también era su tío. Y era bien sabido que los enanos no olvidaban fácilmente. ¿Conseguiría alguna vez hacer las paces con Orik, con su clan y con los enanos en general? Si fuera posible, tendría que pensar qué podía suponer. Desgraciadamente, los enanos no eran su único problema. Los elfos también les guardaban rencor a él y a Espina, por el papel que habían jugado en la muerte de Oromis y de Glaeder, los últimos jinete y dragón que quedaban desde la ascensión de Galbatorix al poder. No podía culparlos por ello. Murtagh no creía que los elfos estuvieran buscando activamente el modo de vengarse, pero no le habría gustado caer en sus garras a menos que su reina, Arya, estuviera cerca. Y aún así habría preferido evitarlo. La mayoría de los humanos tampoco les tenían una especial simpatía, ya que la creencia general era que habían traicionado a los bardenos durante la guerra, poniéndose a favor de Galbatorix. En los conflictos, los traidores solían ser despreciados por ambos bandos, y estaba bien que así fuera y el propio Murtagh no sentía ninguna simpatía por los que faltaban a su juramento, como había hecho su padre, pero eso no hacía que le resultara más fácil verse etiquetado como tal. No hay puerto seguro para nosotros, pensó Murtagh, y esbozó una sonrisa dura que no tenía nada de divertido. Así había sido durante toda su vida. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? El hedor a pescado, algas y sal se hizo más intenso al pasar por los muelles y los tenderetes con pescado puesto a secar a los lados de las calles. Levantó la vista. Aún faltarían 3 o 4 horas para la medianoche. Tenía tiempo de sobra para concluir su negocio y marcharse de Seunon. Después de haber pasado tanto tiempo al aire libre, en los confines del territorio, la cercanía de los edificios le resultaba incluso incómoda. En eso se iba pareciendo cada vez más a Espina. Oyó música y voces, y vio el lugar al que se dirigía, el Gran Festín. La taberna estaba en un edificio de techos bajos con vigas y ventanas de cristal en la fachada delantera, un lujo poco habitual en aquella parte del mundo, y unos pétalos de luz amarilla se proyectaban sobre las losas de la calle, una invitación a entrar, descansar y divertirse. Sarros había escogido aquel lugar para su encuentro, y eso ya le hacía desconfiar. Aún así, el Gran Festín parecía un lugar inocuo, una taberna más, caótica y desorganizada, como muchas otras. Aparte de las ventanas de cristal, era idéntica a cualquier otro bar que pudiera haber en una ciudad o pueblo de la zona. Pero bien sabía Murtagh que raramente puedes fiarte de las apariencias. Respiró hondo, preparándose para el ruido del interior, y abrió la puerta.